Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un libro que ya desde el título te hace pensar. Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik. La premisa es bastante fuerte. En un mundo donde todo se parece cada vez más, ¿cómo vendes más, pero hablando menos? Tenemos aquí varios extractos que nos van a guiar. La idea es desmenuzar esto de las neuroventas y ver si es de verdad una revolución o, no sé, puro marketing. Es una excelente pregunta, porque el punto de partida que plantea el autor es un problema muy real, que él llama comoditización. Y esa palabra es clave para entender todo lo demás. O sea, se refiere a cómo los productos, da igual si son celulares, coches, lo que sea, se han vuelto tan parecidos que la gente ya no ve la diferencia. Claro. ¿Cómo salir de ahí? Y no tanto con un producto nuevo, sino con un discurso. Un discurso que le hable directo al cerebro. De acuerdo. A ver, vamos a profundizar en eso de la comoditización, porque creo que es algo que todos hemos sentido. El autor da ejemplos súper claros, ¿no? Como que antes distinguías un Mercedes de un BMW a 200 metros. Y hoy, pues un Audi de alta gama se te puede confundir con un Kia. Pasa con todo. Totalmente. Con los celulares, con la ropa. A veces sientes que eliges entre clones con logos distintos. Exacto. Y la consecuencia de eso es que el cerebro se paraliza, se agota. El cerebro está hecho para ahorrar energía. Si no puede diferenciar por valor, por algo que de verdad le importe, se va a lo más fácil. Al precio. ¿Al precio? Y ahí es donde el negocio se destruye según el autor. Porque competir por ser el más barato es una carrera hacia el fondo. El reto no es ser un poquito mejor. Es saber comunicar esa diferencia para que el cerebro primitivo, el que de verdad decide, la pilla al momento. Entiendo. O sea, no es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Y ahí entra el concepto estrella del libro, las neuroventas. Se presenta casi como una ciencia. El autor dice que con la tecnología de ahora se puede validar qué discursos funcionan, pero honestamente me suena un poco a ciencia ficción. A ver, ¿de verdad se puede medir lo que el cerebro quiere? Es la reacción lógica, sí, y el libro la ataca con un ejemplo que es muy potente. Es para que veas la desconexión entre lo que decimos que queremos y lo que nuestro cerebro de verdad siente. Es el ejercicio del color. Ah, sí, lo leí. Le preguntas a un auditorio cuál es su color favorito. Y la mayoría siempre levanta la mano por el azul. Es lo que la gente dice. Claro, el azul es como la respuesta segura, la común. Pero aquí viene lo bueno. Mientras responden, les están midiendo la actividad cerebral con sensores y cuando les muestran el color verde, los aparatos registran una activación emocional mucho más positiva, más que con el azul incluso. Ah, científicamente el cerebro reaccionó más al verde. Exacto, aunque la persona conscientemente dijo azul. Espera un momento, eso me genera un poco de conflicto. ¿Me estás diciendo que no tenemos libre albedrío como consumidores? ¿Que mi gusto por el azul es una ilusión y que un vendedor podría, digamos, hackearme el cerebro? Es una objeción súper válida, y creo que el autor no lo ve como un hackeo, sino como una revelación de que no somos tan racionales como creemos. El principio aquí no es que la gente mienta, es que muchas veces la gente no sabe por qué compra. La decisión final, la de sacar la cartera, ocurre en una parte del cerebro que es subconsciente, emocional, primitiva. Ya veo. Por eso la frase del libro, deja de venderle a la gente, o sea, a su parte racional que te dice azul, y empieza a venderle a la mente, a esa parte que reacciona de forma instintiva al verde. De acuerdo, la teoría de venderle a la mente es potente, pero sigue sonando un poco abstracta. ¿Cómo se aplica esto a algo súper cotidiano? No sé, pañales. ¿El libro da algún ejemplo así de práctico? Absolutamente. Y es donde todo cobra sentido. El caso que menciona es el de la marca Pequeñín. Ellos podían haber vendido más absorción o mejor ajuste. Lo típico. Argumentos lógicos. Pero investigaron el miedo más profundo de su cliente, la futura madre. Y descubrieron que su mayor miedo no era que el pañal tuviera una fuga. Era no saber si iba a ser buena madre. Exacto. Es que es un miedo muy real y muy profundo. Totalmente. Entonces, Pequeñín dejó de vender pañales y empezó a vender seguridad, acompañamiento,
Crearon un club para embarazadas meses antes del parto. Les daban cursos, consejos, una comunidad. Ya no vendían un producto, aliviaban el miedo más grande de su consumidora. Se volvieron un aliado. ¡Wow! Visto así, el pañal es casi una excusa. Es el vehículo para entregar otra cosa. Y supongo que lo mismo aplica al otro ejemplo de los textos, el de la comida para perros. Es el mismo patrón, tal cual. El mercado estaba lleno de marcas que vendían más vitaminas, mejor sabor, todo muy racional. Esta marca se preguntó, ¿cuál es el rol de la mascota hoy? Y la respuesta es que ya no es un animal, es un miembro de la familia, un perrijo. El miedo del dueño no es que el perro no coma, es sentir que no le está dando el cuidado que se merece, como a un hijo. Claro, el sentimiento de culpa es un motor de compra potentísimo. Potentísimo. Entonces, en lugar de cambiar la comida, cambiaron el empaque. Lo diseñaron para que pareciera una caja de cereal para niños, específicamente como la de Zucaritas. Algo que el cerebro del duendo asocia con algo familiar, divertido. ¡Qué buena idea! No vendían alimento para perros, vendían la satisfacción de ser un buen padre de mascota. El resultado, según el libro, un aumento del 22% en las ventas. Es increíble cómo un cambio que es puramente simbólico puede tener ese impacto. Y esto se puede llevar a todo. Lo de vender una casa me pareció súper revelador. El libro dice que aunque el hombre se fije en los metros cuadrados, la decisión final la suele tomar la mujer. Y no por lógica, ¿No? sino por cómo se siente en el espacio, si puede imaginar una vida feliz para su familia ahí. Porque conecta con un instinto básico de nido, de seguridad para la tribu. El cerebro de ella está evaluando el potencial emocional del lugar, mientras que el cerebro masculino, según esta teoría, se enfoca más en lo práctico. Por eso un buen vendedor no te dice solo las medidas, te ayuda a visualizar los momentos. Imagina las tardes de domingo aquí con tus hijos. Totalmente. O la frase para vender zapatos, que me encantó. Estos zapatos te harán sentir. Y rellenas el espacio. Poderosa, sexy, cómoda, profesional. No vendes cuero y suela. Vendes una identidad, un estado de ánimo. Incluso en el sector más difícil que te puedas imaginar, los servicios funerarios. El autor es muy claro. No se puede vender muerte. Es un fracaso seguro. Lo que se vende es vida, tributo y, sobre todo, control. A la persona que planifique en vida, le vendes la tranquilidad de no dejarle un problema a su familia. Le vendes el control sobre su propio legado. Exacto. Y eso es muy poderoso. Me recuerda a cuando tuve que organizar un servicio para un familiar. En ese momento, nadie quiere hablar de precios o de metros cuadrados. Solo buscas sentir que estás haciendo lo correcto, que estás honrando a esa persona. La decisión es 100% emocional. Precisamente, la lógica ahí no entra. A la familia en duelo le vendes la oportunidad de celebrar la vida de su ser querido, de darle un último tributo digno. Apelas a la necesidad humana de cierre, de honor, de amor. Siempre es la emoción primitiva la que manda. El libro también le dedica bastante a la innovación. Y la historia de la cajita feliz de McDonald's me pareció increíble. Suena tan simple ahora, darle el juguete al niño primero. Pero, ¿de verdad esa fue la clave de todo? ¿No es simplificarlo demasiado? Es una buena pregunta. Obviamente hay más cosas, pero lo que el autor resalta es que esa solución atacó el verdadero dolor del comprador, que en este caso era el padre, no el niño. El problema no era el hambre del niño, era el caos en la mesa. Los niños querían jugar, correr, no estar sentados. Y la necesidad de moverse siempre gana. Siempre. La innovación de Yolanda Fernández de Cofiño, la mujer de Guatemala que lo inventó, fue conductual, no de comida. Al darle el juguete primero, el niño se distraía. Se quedaba sentado, tranquilo. Y, como consecuencia, comía. Resolvió el problema de los padres, poder comer en paz. McDonald's se convirtió en un aliado. Eso conecta perfecto con la idea de que innovar es agregar valor a la vida de la gente. No es solo inventar algo nuevo, es solucionar un problema real. Como lo que se menciona de Steve Jobs y el iPod. Exacto. El autor cita a Jobs diciendo que el iPod no era solo un reproductor de música. Hizo a la gente 17% más feliz. ¿Por qué? Porque les permitía escuchar entre un 40 y 50% más de la música que amaban. La innovación no fue el aparato, fue el impacto emocional en la vida de las personas. Y todo esto nos lleva a la mentalidad de quien vende.
El libro insiste mucho en que todos seamos lo que seamos, estamos vendiendo constantemente. Una idea a un jefe, nuestro perfil en una entrevista. Pero a veces la palabra vender tiene una connotación medio negativa, ¿no? Como de presionar a la gente. Totalmente. Y el libro intenta desmontar esa idea. Dice que para vender bien, lo primero es tener una relación sana con el dinero. El propio autor cuenta su historia, de cómo de niño asociaba el dinero con peleas familiares y desarrolló un miedo inconsciente a tenerlo. Y dice que eso es muy común, sobre todo en Latinoamérica, donde hay creencias que asocian la riqueza con algo malo. Es un punto súper interesante, romper esas barreras mentales primero. Y luego habla de una filosofía que suena casi al revés en los negocios. El que da siempre recibe. Dar conocimiento, ayudar, agregar valor sin esperar nada a cambio de inmediato. Se trata de construir confianza. En un mundo donde todos desconfiamos de que nos quieran vender algo, la mejor estrategia es no tratar de vender. Es demostrar con hechos que estás para ayudar. Si ayudas a la gente a resolver sus problemas, eventualmente te van a comprar. No por presión, sino por gratitud. Se replantea el vender no como una transacción, sino como un acto de servicio. Y eso me lleva a la última pregunta que plantea el texto. ¿Los grandes vendedores nacen o se hacen? La respuesta que da es una fórmula que me pareció muy reveladora. Dice que un 20% son condiciones innatas, como ser carismático. Un 30% es la técnica, la capacitación, aprender a comunicar, a escuchar. Pero el 50%, la mitad de todo, es el deseo genuino de servir a los demás. Sin esa vocación de querer mejorarle la vida a otro, el carisma y la técnica se quedan huecos. O el más encantador, sino de tener una intención real de ayudar. Entonces, si tuviéramos que resumir las grandes ideas de estos textos, diríamos que en este mercado de commodities, la verdadera batalla no está en las características del producto, sino en la historia que contamos. Exacto. Y esa historia tiene que conectar con las emociones, los miedos y los deseos más profundos y a menudo inconscientes de la mente. Es un cambio de rol. Dejas de ser un despachador de productos para convertirte en alguien que resuelve problemas profundos, que ofrece seguridad, estatus, control, felicidad. Es entender el porqué irracional detrás de cada compra. Para cerrar, me quedo pensando en algo que va más allá de los negocios, ¿no? Sí, como dice el libro, todos estamos vendiendo algo constantemente en nuestras vidas y el éxito depende de conectar con las necesidades profundas de otros. Vale la pena preguntarse, ¿qué discurso nos estamos contando a nosotros mismos que quizá nos impide conectar de forma más auténtica? No solo con un cliente, sino con la gente que nos rodea.